quien es un escritor peruano residente en Alemania, en la ciudad de Colonia, y nos ha traído algunos de sus libros, pero bueno, en esta ocasión queremos hablar básicamente de La mansión del Chapi y otros cuentos. Un volumen narrativo que acaba de salir y que lo ha presentado ya en algunos lugares como en Cajamarca, en Lima, etc. Y lo primero que nos sorprende, Walter, es, después de revisar un poco tu narrativa breve, es la aparición de estos cuentos brevísimos, ¿no? O microrelatos, como se llama acá. ¿Cómo es tu incursión en ello? Bueno, es una cuestión espontánea en realidad. O sea, yo siempre escribo, tengo la idea de la historia, del cuento y luego me imagino la trama. Entonces, yo pienso que los escritores ahora también, digamos, el lector lee poco y lee lo menos posible. Entonces, por eso pensé, como también está ahorita un poco, digamos, de moda, la microficción, los microrelatos, entonces dije, bueno, voy a hacer algunos. Además se prestaba la trama también, para no alargar demasiado. Además, mi idea era también presentar historias para jóvenes, y los jóvenes, mientras más rápido leen, el desenlace también, o sea, el gozo, digamos, la historia es más fácil, más rápido. Que haces una historia larga, y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Entonces esa es la idea, o sea, no ha sido ninguna cuestión así premeditada, hacer solamente microhistorias, sino de acuerdo a la trama, de acuerdo a la historia que voy hilando, entonces ahí resultan cortas, un poquito más largas, pero mi idea era hacerlas ex profeso más cortas, no alargarme demasiado las historias. Bien, y para este logro tú ya tienes ciertas lecturas, sientes que intentando lo muy breve, lo brevísimo, ¿te has dejado influir de algún escritor o simplemente es una, como dijiste en principio, una cosa espontánea que ni siquiera lo pensaste bien? ¿Cómo? No, en realidad yo no conozco siquiera a los autores que he escuchado que escriben microficción, no conozco, solamente es una cuestión espontánea, una idea mía de que hacer algo breve, pero sin lecturas breves anteriores que me diga, bueno, sí, esta es la ruta, o por aquí hay que hacer, o así hay que hacer. Incluso ni sé cómo son las historias de microficción, simplemente la experiencia como lector de narraciones, de novelas, de cuentos, es que me ha llevado a eso, pero no, como digo, no ha habido ninguna premeditación así teórica, digamos. Ahora, lo que sí me agrada y sorprende un poco de La mansión del Chapi es que, no sé, de repente me estoy confundiendo, y me corrígeme si me equivoco, es creo que tu libro más, se podría denominarlo de algún modo como para que se entienda, tu libro más autóctono, ¿no? Quizás un poco más campesino o rural, o más llevado hacia tu infancia en el campo de Cajamarca, ¿no? Está muy ligado a la tierra, a San Miguel de Payá, que es de donde tú procedes. Y yo encuentro que esto es lo más orientado hacia eso, ¿no? Hacia lo natural. ¿Es así? Sí, eso sí. En ese aspecto sí he buscado llegar digamos, un poco recurrir a la nostalgia. Las historias que me contaba mi padre, mis abuelos, mis tíos, cuando yo era muy pequeño. Entonces, eso, más ligados, eso sí, yo he hecho muchas lecturas de lo que es la tradición oral, o lo que muchos le llaman la tradición folclórica, o folclore de los Andes, ¿no? Entonces he leído bastante a muchos autores, tanto teóricos como también en la novelística o en la narrativa. Entonces eso me ha llevado a tratar de rescatar algunas tradiciones orales de San Miguel, de Cajamarca, de la región, y eso aplicarlo un poco a la realidad actual. Porque tú verás que en las últimas partes de los cuentos tiene que ver el problema de la extracción minera. O sea, incluso quizás algunos van a tratar de tildar el libro por eso, ¿no? Un libro antiminero. En realidad no es eso, sino a mí me parece que es un libro más bien que rescata la tradición oral y la pone inmersa en la actualidad, en lo que se está discutiendo en la región. Eso es, ¿no? Y justamente te iba a preguntar acerca de eso, ya nos has dado una respuesta. De todas maneras, a pesar de que lo que me estás describiendo, yo siento que no te has, mejor dicho, te has cuidado de que no caiga el libro en el costumbrismo meramente, ¿no? Obviamente que hay personajes que uno cuando lee el libro nota que son
oriundos o son personajes muy propios de una tierra, de un pueblo, de una villa como la que es San Miguel de Payaques, y uno podría pensar que se inclina por lo tanto hacia el costumbrismo, pero no, ¿no? Es una escritura moderna, ¿no? Y muy irónica, muy sabrosa también por ratos, ¿no? Yo no te he visto mucho estas características irónicas, ¿no? Recién ahora con este libro he conseguido reírme un poco con lo que tú escribes, o ya habías dado muestras de esta ironía anteriormente. Bueno, sí, o sea, tú sabes que pueblos como los pueblos de la sierra, en contraposición de lo que muchos dicen que son la gente es triste, amargada, es al revés. La población indígena es muy, o de los Andes, ¿no? Es muy nativa en la selva también, es muy alegre, es muy irónica, tiene mucho humor. Todos esos cuentos, esas historias, esos chistes que hacen en la sierra son nada que ver con, digamos, con esa idea de que el poblador andino es un tipo melancólico, tocando su quena triste. No, no, en realidad no es así. Y mi pueblo es un pueblo que se caracteriza por eso, ser muy irónico, con mucho humor. Incluso su propio santo patrón, que es San Miguel de Payaques, el famoso Pisadiablo, ¿no? Entonces, conocido como Pisadiablo, y en base a eso hay un montón de historias sobre el humor de San Miguel. El lenguaje también noto que es diferente. Tú en tus libros anteriores, a pesar de que ya habías rozado en alguna de tus historias el ambiente de San Miguel y ambientes similares, casi siempre usabas un lenguaje más formal, ¿no? En cambio acá ya yo te veo con un lenguaje inclusive también en el que intentas plasmar hasta la manera como se habla, ¿no? por lo de la oralidad. ¿Has tenido problemas con esto o también eso ha sido un resultado de tu nostalgia, ¿no? No, eso más bien es una formación teórica, podemos decirlo así. He leído mucho sobre el folclore y sobre la tradición oral de Cajamarca, y de ahí y con algunos recuerdos también de mi niñez, pues de ahí es que invento alguna cosa. Muchas cosas son inventadas, no se usa mucho, o sea, lo usa quizás una o dos personas, pero no es generalizado. Por ejemplo, eso de diciendo dicen. Exacto, ¿no? Es una expresión, por ejemplo, que solamente lo utilizaba mi papá, no lo utilizaba nadie más. Sin embargo, lo rescato ahora y pongo en el libro esas cosas. Pero también porque leí algunos libros sobre la tradición oral cajamarquina y en un libro he visto algunas alusiones, algunas otras expresiones también. Entonces, eso es que me ha llevado a plasmarlo en estos cuentos. Entonces, hay una unidad, en casi todos los cuentos utilizo esa expresión, diciendo dicen, cantando cantan, y cosas así, ¿no? Aunque yo ya había visto esto en un libro anterior, me parece, ¿no? Si no me equivoco, en El espanto enmudeció los sueños, creo que hay algo de ello también, ¿no? Porque también es un libro es una novela, ¿no? Una novela. ¿No? Sí, ahí hay algo también, pero como digo, ahí todavía eran los primeros ensayos, digamos así, pero ya en este es un poco ya más, como digo, es la tónica de todas las historias, ¿no? Y se entiende mejor porque está inmerso dentro del mundo andino. En cambio, El espanto enmudeció los sueños es una novela, digamos, un poco más costeña, si se quiere, aunque con personajes de la sierra, ¿no? Cajamarquina dentro de personajes, entonces también por eso que empiezo a introducir esa expresión. Ahora, tú básicamente te has movido entre la novela y el cuento, ¿no? Tienes varias novelas, tienes varios libros de cuentos. ¿Tienes alguna inclinación o una preferencia por alguno de los dos géneros o cómo te sientes tú o te sientes cómodo en ambos? ¿Qué es lo que mejor te sale en todo caso, ¿no? A mí me salen ambas cosas. El problema es que a mí empezar es siempre mi problema. Y tengo también mis mañas, soy maniático en algunos aspectos como cualquier otro escritor. Por ejemplo, yo no empiezo una historia, ya sea cuento o novela, si no empiezo con el título. Si no tengo el título no puedo continuar, no puedo ni siquiera empezar la primera frase. Entonces siempre estoy dando vueltas en el título. Y para eso, a mí mucho me ayuda también cuando ya empiezo, estoy ya con las ideas, agarro a César Vallejo, empiezo a leer sus historias de César Vallejo, o sus poemas de César Vallejo, o alguna otra poesía, algún otro escritor, sea europeo, sea latinoamericano, pero poesía. Y al mismo tiempo, detrás tiene que haber música. Ah, mira.
sin música, ya sea cualquier música, o sea, para mí que haya bulla detrás de mí, porque ni siquiera me concentro en la música, sino en la bulla. Entonces, y así, entonces una vez que empezaba el título, ya tengo el título, ya me es fácil, empiezo la historia. Y depende ya de cómo empiezo, ¿no? O sea, muchas veces se quedan solamente en un cuento, no tengo más ideas que para un cuento corto, un cuento más o menos largo, y hay otras historias sí, de pronto me salen más cosas y ya empiezan a hacer novelas, o sea, que el transcurso, digamos, de todo se van convirtiendo. Yo no tengo ninguna planificación anterior, no planifico. Una vez que ya tenga la historia, no digo, no, esto no puede ser, no puede quedarse en cuento, esto es una historia de largo aliento, entonces ahí empiezo a planificar ya los personajes, las cosas, el ambiente. O sea, te encuentras con el género en el momento ya. En el momento, de la creación. Ahora, una cosa que yo he venido siguiendo un poco tu trayectoria estos últimos años, una cosa que me he dado cuenta es que prácticamente traes un libro al año cada vez que vienes al Perú, ¿no? El registro de la ingeniosa muerte de Malena, el año pasado Coco Shiham, ahora la nación del Chapi. Entonces yo imagino que una vez que encuentras el tema, como dices tú, luego del título, ya lo demás viene como un desborde, ¿no? Me imagino, porque escribes rápido de algún modo, un libro al año no es poca cosa. ¿Cómo es tú? Porque yo sé que eres médico, ¿no? Pero a veces me da la impresión que más te dedicas a escribir que a la medicina. ¿Cómo es tu trabajo? Más o menos así, ¿no? O sea, yo creo que hay varios factores que me han ayudado a eso, ¿no? El hecho mismo que ahora viva solo, sin familia, entonces también eso me ayuda mucho, porque yo llego a la casa y me dedico a escribir solamente. Otra cosa es, al comienzo, cuando tú empiezas a trabajar en una profesión que tú has estudiado en la universidad, te lleva mucho tiempo para entrar en rutina. Entonces, ya yo estoy en el trabajo, en el hospital, para mí es una rutina, ya no tengo prácticamente nada más que aprender, digamos, así en términos generales. Claro, hay que leer, hay que actualizarse, pero eso es menor. En cambio, ese tiempo ya que ahora tengo, lo dedico todo a leer y a escribir. Entonces, siempre todo el tiempo estoy escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. ¿Cuántas horas tienes un promedio de horas que escribes al día? Más o menos, por lo menos son unas 4 o 5 horas diarias que escribo. Todas las tardes llego al hospital y leo y escribo. Y le das a la escritura. Y en el vicio del internet me llevo un par de horas más, o sea, a medianoche recién estoy yendo a dormir.